Hola a todos y muchas gracias por asistir. Mi nombre es Enrique García y humildemente soy el coautor de Neurocomunicación y Fandom, una exploración temprana de su politización, junto a la doctora Almudena Barrientos Báez y el catedrático don David Caldevilla Domínguez. Voy a proceder a realizar la presentación ahora e intentaré ser lo más breve posible, dado que el tiempo es limitado. Empecemos. En nuestros días, el público consumidor de lo que en tiempo se llamó subcultura se ha convertido ya de facto en el mainstream social. Los días del pan y el fútbol se han terminado. No es que el fútbol haya dejado de ser el deporte rey, pero me atrevo a asegurar que ha dejado de ser el entretenimiento rey. Hoy por hoy hay un resurgir de esta cultura popular que es la que dirige de alguna manera cómo el pueblo llano consume literatura, consume cine, consume teatro, consume toda clase de productos culturales. Y eso lleva aparejado una serie de valores, una serie de formas, de cosmovisiones que no son inmediatamente reproducibles desde el punto de vista de masas demográficas provenientes de otros modelos de culturización y de socialización diferentes. Cada vez más el político, el actor político, el partido político, el activista político va a necesitar tener esto en cuenta a la hora de dirigirse a esas masas y de hacerles llegar su mensaje. Y no va a tener más remedio, se va a ver obligado a tener esto en cuenta, ya sea porque su público cambia, pero él no, o porque él mismo es reemplazado por actores políticos que entienden la necesidad de tener presente este tipo de circunstancia. Eh, Imagen ilustrativa, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué esto va a ser importante? ¿Por qué va a ser tan inconmensurablemente relevante el dirigirse a este público, aparte de por el hecho evidente de que va a ser el público mayoritario? ¿Por qué va a ser importante referirse a él en sus propios términos? Bueno, porque este consumo cultural es el que determina, el que va a determinar en buena medida cuáles son los valores que este público defiende, que este público considera importantes a nivel social, a nivel político también, a nivel socioeconómico, podemos decir incluso. Esto es porque es posible pensar con bastante grado de certeza que Hollywood es el padre nutricio de la cultura común de lo que llamamos el occidente global. Es esa, ¿verdad?, la cultura que el actual modelo de globalización está intentando promover. Decía Sánchez Escaronilla en el 22 que, de hecho, esta industria cultural estadounidense ha sido el principal generador de poder blando de ese llamado occidente global en todo el planeta, con la promoción de una serie incompleta, un tanto incluso inconsistente de valores asociados a esa hegemonía y a esa cultura. ¿Por qué decimos incompleta o inconsistente? Porque no estamos hablando de una serie de valores escritos en piedra, son una serie de valores que son flexibles, pero que además son interpretables y a lo largo de los años han venido significaciones distintas y unos han ganado importancia sobre otros. Entre estos valores, naturalmente, pues se incluyen conceptos tan generales, pero al mismo tiempo tan importantes como la libertad, el individualismo, todo el mundo coincide en que Occidente es individualista, la lealtad, el compañerismo, el patriotismo, la justicia, la equidad, la supremacía de la ley por un lado, el derecho a resistirse a la ley cuando ésta no es justa por otro. Y todo este tipo de valores son los que se han estado promoviendo desde este complejo cultural industrial, podríamos llamarlo. De nuevo, no de forma exactamente uniforme, no siempre de la misma manera. Es una industria capitalista, cada productor y cada director y cada guionista pueden hacer lo que le parezca, pero siempre los mismos valores, en un grado o en otro, dependiendo de las producciones. Como acabamos de decir, la tipología y la intensidad con la que
Muchos de estos valores han sido defendidos en este complejo cultural industrial, ha variado a lo largo de los años, hay varios autores de los que se puede desprender esto, además de la observación directa. Se han producido, se han dado factores demográficos, tecnológicos y sociales que han llevado a alteraciones sociales que no eran previsibles. Pero estas alteraciones han llevado a lo que podríamos llamar el primer conflicto o la primera disonancia cognitiva de un fandom, por llamarlo de alguna manera, con la realidad. Existe un shock cultural muy importante en Estados Unidos al que Hine, en 1986, se refiere como el shock del populuxe. Populuxe se refiere a una estética y a una serie de valores también que básicamente se pueden resumir en la ciencia ficción de los años 50. Para darle un marco sencillo de referenciar para todo el mundo, tengo aquí dos imágenes de referencia que lo ilustran muy bien. Una es la famosa serie de Hanna-Barbera, Los Supersónicos, y la otra mucho más serie y más reciente, arte conceptual de Fallout, la saga de videojuegos. Ambos son conceptos que se basan en estética populuxe, que consistía en la idea de que el futuro, a partir de los años 50, no iba a representar ningún tipo de cambio significativo a nivel social. Iba a representar solo cambios significativos a nivel tecnológico, pero se consideraba de alguna manera que el modelo de familia nuclear, el modelo de economía con el que se contaba en los años 50 era perfecto, podía mejorarse y por tanto no iba a mejorarse. El futuro iba a ser populuxe, iba a ser familias nucleares moviéndose en coches voladores por el espacio, formados todavía por el padre que trae el dinero a casa, la madre que es ama de casa, aunque ahora tiene un robot que lo hace todo, Junior, la hija, el perro, todo como en los años 50, solo que con mucha más tecnología. Claro, ¿qué sucede hoy en día? Que la sociedad americana y en un sentido también importante la occidental, se encuentran con que esto no es así, con que precisamente porque de alguna manera habían considerado que era inamovible, que era esa unidad familiar, que era esa economía de producción en fábricas y compra de alquileres baratos, de compra de casas en suburbios, todo eso ha cambiado, todo eso es lo que más ha cambiado, casi incluso más que la tecnología. Hoy en día la familia Supersónico a lo mejor estaría compuesta por dos padres divorciados, el hijo habría salido del armario, la hija sería la que sería consejera delegada de una gran empresa y eso se consideraría una familia normal. Eso bien llevado se podría considerar proyectos de felicidad individuales, pero no encajan en esta idea primigenia del occidente moderno, que era la idea populuxe de lo que iba a ser el futuro. Lo que sucede entonces es que el arte es reflejo de la realidad, no director de la misma, y en consecuencia comienza a adaptar su lenguaje y su narrativa defendiendo los mismos valores tradicionales, pero matizándolos y actualizándolos con la voluntad de reconocer la complejidad de esa sociedad en la que viven, que es algo que el modelo populuxe y modelos anteriores no hacían. El arte se ha dado cuenta de que el mundo es complejo, de que la realidad no es sencilla, la gente se empieza a dar cuenta también y el arte tiene que reflejar eso. En este sentido, lo que se produce con esta actualización de valores es lo que pasa con cualquier desviación doctrinal, ya sea política o religiosa, que provoca reacciones sociales a favor y en contra. Al ser el medio ficción la influencia que es hoy en día, esas reacciones verdaderamente sociales, son a nivel de toda la sociedad y las redes sociales no hacen más que intensificar, que aumentar el efecto y la perceptibilidad de lo que está sucediendo. La politización en este sentido del debate, como en casi todos los debates que se dan en el campo humano, pues desde el campo conservador se produce
bien entre elementos sociales cuyos prejuicios les hacen defender las creaciones subculturales antiguas, bien entre aquellos individuos que se consideran a sí mismos victimizados por el efecto que perciben que estas nuevas tendencias, que estas nuevas ideas tienen sobre el objeto de fandom, sobre eh, relatos y material cultural que son importantes personal y emocionalmente para ellos. Mientras que en el campo político contrario pasa de otra forma, se cosecha apoyo entre elementos más críticos con el pasado de la industria, con el pasado de las políticas de sus propios países, del occidente global, con también partidarios activos o pasivos de la implementación de la escala de valores actualizada. Es así como llegamos al momento actual en el que cada nuevo gran lanzamiento de una gran franquicia de entretenimiento es una nueva excusa para que las redes ardan. Un ejemplo paradigmático, naturalmente, todo el mundo está pensando en ello, es Disney y sus estrenos de la Guerra de las Galaxias. Cada nueva película, desde las precuelas del 99, ha generado controversia por una cosa u otra, con las críticas y contracríticas relativas al concepto de la inclusión forzada y la percepción de agenda política, cayendo con especial virulencia sobre las últimas 3 películas. Sin embargo, estos elementos son similares también en series de ficción del mismo periodo y de la misma temática, como El Mandaloriano o Andor, que no han recibido una reacción tan universalmente negativa. Podemos pensar que se debe tal vez a los protagonistas masculinos, pero es importante recordar que todos ellos tienen personajes femeninos absolutamente claves para la trama, sin ir más lejos, Mon Mothma, que es un personaje importante de la Guerra de las Galaxias desde las películas originales, pero que extrañamente hasta prácticamente Andor no ha sido bendecido con un papel relevante. En esta serie se le ha proporcionado ese papel y pese a cumplir con todas las condiciones que se han criticado de otras producciones de la casa a este respecto, es decir, el hecho de que el personaje sea mujer, el hecho de que su aportación a la trama es eminentemente política, esto es una cosa que en su momento se criticó mucho de las precuelas. Pese a todo esto, no se ha producido esta retroalimentación negativa que sí que se dio con las películas. ¿De dónde sale entonces ese discurso de odio contra determinadas producciones cuando éstas se producen en unas condiciones, cuando éstas reúnen una serie de requisitos previos, vamos a llamarlo de esa manera? La explicación, y yo insisto en que es neurocomunicativa y además bastante sencilla. En primer lugar, porque la idea de que la industria está siendo colonizada, ¿verdad?, por una suerte de agenda política secreta, es una idea muy sencilla. Es un mensaje único, es un mensaje unívoco, es un mensaje con el que es fácil llegar al público, porque como concepto, como conspiración no, como plan real es tremendamente convoluto, pero como concepto es muy sencillo. Luego también este tipo de mensajes juegan con la predisposición o con los prejuicios. Conocer los prejuicios de la audiencia es clave a la hora de enfrentarla y a la hora de asociar las ideas propias, las ideas que se quieren vender a estos públicos con dichos prejuicios para hacerlas aceptar por parte de la masa de votantes. Y naturalmente la imperceptibilidad de la influencia. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero cómo la propaganda, la publicidad y la hipnosis tienen en común el hecho de que funcionan mejor, o más bien solo funcionan cuando no son percibidas, cuando la persona con la que se está hablando no percibe que se está intentando influir en sus decisiones. Además de todo esto, es relevante remarcar que la comunicación masiva es ahora más fácil que nunca. Precisamente gracias a las redes sociales, las cámaras de eco amplifican nuestras ideas y las van a amplificar todavía más si estas ideas vienen vinculadas a nuestros intereses de ocio. El activismo político dentro de estas redes es cada vez más prolífico. Cabe incluso preguntarse hasta qué punto puede siquiera ser controlado por los partidos. Y dentro de este contexto, las críticas a la mala factura técnica, es decir, a la inclusión mal implementada, las políticas de inclusión mal implementadas en cine, teatro, televisión, se convierten en críticas a la inclusión en sí o a la definición errónea de lo que es inclusión forzada, porque
de nuevo, este entorno facilita mucho esas críticas, facilita mucho que nadie se plantee muy bien lo que significa inclusión y lo que significa forzada, o por qué siquiera la inclusión tiene que ser forzada. La gente solamente percibe que, de hecho, existen oficiales de producción cuya labor es esa, oficiales de inclusión forzada, porque su trabajo es fijarse dónde se puede producir esa inclusión y llamar para que se produzca. Cuando este formato de trabajo en producción sale bien, la inclusión se implementa correctamente. Cuando se hace de manera torpe, cuando se hace de manera aleatoria, cuando se hace de forma que no cuenta con criterio o no cuenta con la reacción del público, entonces abre la puerta a que un subconjunto de la población enfrentado al concepto de la inclusión utilice esa mala praxis para criticar todo el conjunto. Era Levin y Levin en 2023 quienes decían que la propaganda, la neurocomunicación y la hipnosis no pueden obligar a un individuo a hacer nada que no esté predispuesto a hacer. También decía Donofrio, en el mismo año, Donofrio y asociados, que no se pueden forzar realmente cambios radicales de opinión, ni tan siquiera con los medios de comunicación modernos. Y igualmente, una investigación del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en 2016 respecto a los prolongados esfuerzos de propaganda de la inteligencia rusa en Europa del Este, pues concluyó que efectivamente incluso campañas prolongadas de comunicación tienen graves problemas, no a la hora de cambiar el parecer de los públicos, sino a la hora de producir cambios drásticos en el parecer de los públicos. De modo que lo que tenemos al final, intento resumir ya, que creo que me he pasado del tiempo, es que la politización del fandom es inevitable desde el momento en el que este fandom se convierte en grupo social mayoritario. La ideología de este fandom emana de una serie de valores universalmente defendidos a lo largo de un periodo muy largo de tiempo por el complejo del entretenimiento industrial, y que la evolución de dicha ideología ha generado un cisma que al correr del tiempo permanece inatendido y que por consiguiente se ha agravado. A partir de ese agravamiento es aprovechado por actores políticos y agentes ideológicos que se sirven de las redes sociales para ello, haciendo que en definitiva el proceso en sí sea normal desde un punto de vista comunicacional y desde un punto de vista político, pero que podamos determinar que se vuelve negativo en la medida en que sea utilizado para subvertir esos valores comunes que el occidente global comparte y debate libremente. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo, espero haber conseguido que la narración sea al menos amena e interesante para todos ustedes, y si tienen alguna pregunta les dejo en las capaces manos de la doctora Barrientos y del doctor Caldevilla, que encantados atenderán sus dudas. Muchas gracias y hasta la próxima.